Muy buenas tardes, estimados colegas, arquitectos, estudiantes, invitados en general a este webinar de la prestigiosa Universidad Americana UAM, mi alma mater, y en colaboración con el Colegio de Ingenieros de Nicaragua, el cual soy miembro recientemente. Un gusto y un honor estar con ustedes. El día de hoy hablaremos de un tema de mucha relevancia en la construcción de obras civiles en Nicaragua, como es el principio de suelos reforzados y sus aplicaciones en obras civiles. Mi nombre, como bien lo decía en la introducción, es Charles Ulmos, soy ingeniero civil, ya con más de 13 años de experiencia en el campo de la ingeniería civil, en diseño, construcción, supervisión, también en docencia, tanto en Nicaragua como en la región centroamericana. El día de hoy vamos a tener un contenido en el cual habrá una introducción, ¿verdad? Del tema del principio de suelos reforzados en el contexto de obras civiles, conceptos generales, definiciones, la metodología de análisis a utilizar, el principio en sí de suelos reforzados, el ejemplo, la ejemplificación con algunos proyectos realizados aquí en Nicaragua y en la región centroamericana, y al final tendremos una conclusión y algunos comentarios finales. Para hablar del principio de suelo reforzado es necesario irnos un poco a la teoría, en especial a la estabilidad de taludes. Aquí hago un paréntesis, ya que toda obra civil requiere movimiento de tierra, requiere un corte o un relleno. Este corte y relleno, al realizarlo satisfactoriamente, contribuirá al éxito de la obra que vamos a realizar. O sea, vamos a tratar de darle garantía a la inversión que se va a realizar. Muchas veces los ingenieros civiles obviamos la parte de los taludes, obviamos la parte de movimiento de tierra y la mayoría de veces, según mi experiencia, quedan expuestos estos taludes, siendo muy vulnerables a la inversión que realizaremos. Dicho esto, y volviendo al tema de la estabilidad de taludes, podemos decir que gran parte del sistema de carreteras de Centroamérica está ubicado dentro de zonas montañosas de alta pendiente que se encuentran directo o indirectamente afectados por cortes o rellenos de laderas, teniendo inclinaciones, altas inclinaciones. Estos tipos de taludes, tenemos taludes naturales y artificiales. Pero, ¿qué pasa en estos taludes? Estos taludes son propensos a algunos problemas o fallas, ya sea por los agentes externos, que es los peligros de la naturaleza o las precipitaciones. Pero no solo las carreteras, sino las zonas urbanas en donde podríamos tener deslizamiento o hasta el efecto de liquefacción, que es el comportamiento de los suelos similar a un líquido. En esta diapositiva estamos proyectando lo más común, lo más frecuente que ocurre en las carreteras, tanto desde Guatemala hasta Panamá, que es el socavamiento o la falla al pie del talud o al borde de las carreteras. ¿Qué podemos hacer en esta situación o cómo podemos abordar técnicamente, conceptualmente, esta parte? Primeramente, vamos a definir dos conceptos, el concepto de estabilidad y el concepto de deslizamiento. El concepto de estabilidad es la seguridad de una masa de tierra contra la falla o movimiento. Y el deslizamiento, rotura y deslizamiento del suelo, está situado por debajo del talud, originando un movimiento hacia abajo y hacia afuera de la masa. De esta manera podemos definir lo que es estabilidad y el deslizamiento. Estos conceptos muy importantes, ya que de ahí parte el análisis que realizaremos, tanto físico y matemático, para llegar a la estabilidad de taludes y luego al principio de suelos reforzados. Normalmente, nosotros analizamos lo que es la estabilidad de taludes con el principio del criterio de la rotura de Moore, en el cual este criterio es un modelo, se podría decir, rígido, en el cual toma dos parámetros, que es la cohesión y el ángulo de fricción. Esto es meramente geotecnia y para hablar de ello se requiere mucho tiempo. El día de hoy vamos a tener generalidades de este tema para ilustrar e inducir el principio de suelos reforzados. Existen diversos modos en los que un talud puede fallar. Puede fallar por deslizamiento superficial,
deslizamientos sobre superficies de fallas preexistentes, deslizamientos por movimiento del cuerpo de talud y flujos. Vamos a ilustrar y platicar un poco de ellos. Por decir algo, el deslizamiento superficial, este fenómeno es muy frecuente y muy peligroso en las laderas naturales y generalmente abarca grandes áreas. Esto lo podemos ver y observar cuando vamos por Matagalpa, Estelí, podemos ver grandes taludes y por saturación de agua o saturación de poros podemos tener un deslizamiento superficial. También podríamos tener detritos, que son rocas medianas o grandes que pueden tener desprendimientos por este deslizamiento superficial. También se pone en manifiesto ante la vista debido a las inclinaciones de los elementos verticales que se encuentran en estas laderas, como son los árboles y postes, que también pueden caer durante el deslizamiento o falla. Otro deslizamiento es de superficie de falla. Estos deslizamientos usualmente se producen lentamente, es por eso que pasan inadvertidos. Aquí en Nicaragua tengo una experiencia en la construcción de una casa en San Juan del Sur, en el cual el patio de la casa está en una falla geológica y normalmente está sufriendo fracturas o movimientos porque está en una falla geológica. La mayor parte de estos movimientos están asociados a ciertas estratigrafías favorables a ellos, al mismo tiempo que a flujos estacionales de agua en el interior de la ladera. La solución para ello es muy compleja y también es un caso de estudio analizar estos deslizamientos. También tenemos los deslizamientos por movimiento del cuerpo. En este modo de deslizamiento se forma una superficie de falla curva, a lo largo de la cual se genera el movimiento del talud. A este modo de falla se le llama rotación. Podemos observar, ¿verdad?, en la ilustración donde tenemos la curva y la masa de tierra que denota cómo va a fallar. Por último, tenemos lo que es el flujo. Estas fallas consisten en movimientos más o menos rápidos de zonas localizadas en una ladera natural, de manera que el movimiento en sí y la distribución aparente de las velocidades y los desplazamientos asemejan fluir un líquido viscoso. Este tipo de flujos son también fallas superficiales provocadas por el arrastre de agua, viento en los taludes. Este fenómeno es más notorio cuando es más empinado, o sea, cuando tenemos mayor pendiente en los taludes o las laderas. Una manifestación típica del fenómeno suele ser la aparición de irregularidades en el talud originalmente uniformes. Y podríamos tener alguna grieta y cuando aparecen esas grietas es un warning, una alerta de que puede suceder este tipo de deslizamiento. Las formas de las fallas pueden ser lentas, pueden ser rápidas, con provocación, sin provocación. Esto va a estar en dependencia en los agentes externos que van a estar interactuando con el talud y me van a decir o me van a dar la pauta si va a ser lento, rápido, provocación o sin provocación. Esto es debido si tenemos mucha precipitación, vamos a tener sobresaturación en los suelos y vamos a tener una forma de falla rápida. Pero si tenemos periodos de lluvia no muy constantes, podríamos tener una forma de fallas lentas. La forma de fallas tienen por diversas causas. Pueden ser por excavaciones, socavaciones, desintegración de la estructura del suelo, microfisuras. Esto es muy peligroso porque es la migración de partículas finas y estoy teniendo cárcavas en la parte de abajo y esto puede generar un deslizamiento rápido. Aumento de la presión de los poros, lo que comentaba, o la liquefacción del suelo, como ilustraba en una de las diapositivas anteriores. La falla es consecuencia de una o más causas aisladas o combinadas. Entonces, es deber del ingeniero civil prever, ¿verdad?, todas estas incidencias que pueden ocurrir en el proyecto que vamos a tratar o el proyecto que vamos a desarrollar. En la parte de análisis, en la parte de planificación, se requieren todos los datos para minimizar este riesgo o posibles riesgos que pueda ocurrir en el futuro. Aquí entramos a una parte muy importante que es las resistencias a los cortes del suelo. Para saber la resistencia de los cortes del suelo es necesario saber el tipo de suelo que vamos a tratar o el tipo de suelo que vamos a trabajar. Para ello se requieren de estudios, se requieren de campañas geotécnicas exhaustivas.
Esto con el fin para tener mayor dato o mayor data y poder inferir o hacer cálculos minimizando el riesgo que podríamos tener en un eventual caso, en los eventuales casos. Aquí hago un análisis eh, tipo la medicina. Si nosotros queremos saber cómo está nuestra salud, no solamente es un análisis a simple vista, sino que se tienen que hacer estudios de sangre, se tienen que hacer también estudios de otros tipos de laboratorio para determinar si nuestra salud está bien. De igual manera es en los suelos. Se requieren campañas geotécnicas, las cuales nos van diciendo o dando datos de cómo es nuestro suelo y qué tipo de resistencia tiene. Para ello también las campañas geotécnicas están compuestas por diferentes tipos de ensayos. De igual manera, estos tipos de ensayos eh, tienen mucha complejidad y muchos aspectos técnicos que si nos ponemos a explicarlos el día de hoy tardaríamos bastante tiempo, por lo cual se va a mencionar. Sin embargo, doy un spoiler, ¿verdad? Un aviso en el cual la Universidad Americana está promoviendo un diplomado en estudios geotécnicos, en el cual vamos a tener el análisis con diferentes tipos de ensayos y también análisis con software libre y el uso de geosintéticos, el conocimiento de geosintéticos para la aplicación de la geotecnia. Volviendo a los ensayos, los principales ensayos que tenemos es, por decir, el corte directo, en el cual se pueden hacer ensayos no consolidados, no drenados, ensayos consolidados, no drenados, ensayos consolidados, drenados. También tenemos la compresión confinada o triaxial, que incluye ensayos no consolidados, no drenados, o ensayos consolidados, drenados. Y el método empírico, que es el más común que se realiza, ¿verdad?, en toda la región, que es en función del MSPT, que es un ensayo in situ, ¿verdad? Se extraen los datos y se infiere la información, pero este es muy, se podría decir, tiene mucha incertidumbre a la hora de poder aseverar o tener un modelo geotécnico de mayor amplitud. Ahora bien, siempre ocupando el criterio de la rotura de Moore, nosotros podríamos ver las resistencias del corte de los suelos dependiendo del tipo de material y si es granular, cohesivo, suelo mixto, y todo esto va a estar en dependencia de los ensayos que nosotros realizaremos. Importante, ¿verdad?, tener la información o los resultados del ensayo para poder determinar, clasificar qué tipo de suelos tenemos y cómo van a comportarse en un futuro cuando estén trabajando ya con sus cargas de diseño preestablecidas en los proyectos. Para determinar la estabilidad o aseverar la estabilidad, tenemos ensayos que nos dan información a corto plazo e información a largo plazo. La información a corto plazo, como decía, puede ser un corte directo, ¿verdad? O el NSPT. Pero si ya queremos una información a largo plazo, tendríamos que hacer ensayos de triaxial, ¿verdad? Consolidados, drenados, y esto va a estar en dependencia del alcance del proyecto, va a estar en dependencia de los servicios del proyecto. O sea, si voy a hacer un hospital o una escuela, yo necesito mucha información de qué tipo de suelo y qué comportamiento va a tener para así garantizar mi proyecto. Si es una obra momentánea, podríamos hacer estudios o ensayos a corto plazo, ¿verdad? Que va a ser removida esa obra, pero ya a proyectos a largo plazo se recomiendan campañas geotécnicas con mayor recopilación de datos y de laboratorios también. Bueno, hasta este momento hemos visto algunas definiciones, hemos visto también lo que son deslizamientos, hemos visto lo que son algunos ensayos, y siguiendo la secuencia entramos ahora a la parte de la metodología o a la parte del análisis. Cuando ya tenemos los insumos, ¿verdad? El tipo de suelo, tenemos resultados de laboratorios, tenemos resultados también o tenemos ya concebido, preconcebido cómo va a ser el proyecto, empezamos a trabajar con los análisis, con las metodologías de análisis. El más común es la metodología de equilibrio límite, el cual siempre hace referencia al criterio de rotura de Moore, en los que el método de equilibrios límites son los más utilizados en la práctica común debido a su sencillez y porque el valor del coeficiente de seguridad obtenido no dista demasiado del valor real.
El factor de seguridad ya lo vamos a explicar en qué consiste y la importancia y relevancia que tiene en la evaluación de las estructuras a proponer o de la resistencia del suelo a analizar. En la metodología del equilibrio límite establece que la ruptura del terreno se produce a través de una línea que se representa en la superficie de ruptura. También se interpreta que la masa del terreno por encima de dicha línea se desplaza respecto a la masa inferior, produciendo la rotura del terreno. En el momento de producirse la rotura de la resistencia al corte a lo largo de la superficie de deslizamiento está movilizada y el terreno se encuentra en su totalidad en equilibrio estático. Se define el factor de seguridad, FS, como el valor que cuantifica la diferencia entre las condiciones reales que presenta el talud y las condiciones que lleva a su rotura. Ya vamos a explicar un poco más esto. El factor de seguridad no es más que el cociente, ¿verdad?, de cómo está nuestro talud y qué es lo que daría o nos daría la falla. Digamos, tenemos la tau sub R, es la resistencia al corte máximo que se puede movilizar a lo largo de la superficie potencial de deslizamiento. La tau es la resistencia al corte movilizada a lo largo de la superficie potencial de deslizamiento y ds es el diferencial de longitud a lo largo de la superficie de deslizamiento. Para valores del factor de seguridad inferiores a 1, indica que el movimiento a lo largo de la superficie de deslizamiento es posible. ¿Qué quiere decir? Cuando nuestro factor de seguridad es menor que 1, la probabilidad que exista una falla o deslizamiento es alta. O sea que va a ser posible de que exista deslizamiento. Por ello, al cálculo de estabilidad, siempre nuestro factor de seguridad tiene que ser mayor que 1 para asegurar nuestro proyecto. Una vez que identificamos la metodología, ¿verdad? En este caso, equilibrio límite, ¿cuáles son los pasos que debemos realizar o tomar en cuenta para un análisis? Primero, determinar un mecanismo de ruptura cinemáticamente admisible. Segundo, generalmente se consideran para las superficies de deslizamiento formas geométricas sencillas, como pueden ser rectas, circunferencias o espirales logarítmicas. A partir de la condición de equilibrio se establecen relaciones entre las fuerzas presentes en el problema, diferenciando entre las fuerzas que inducen el desequilibrio, pesos, carga, y las fuerzas resistentes. Las ecuaciones necesarias que se deben cumplir en el problema son equilibrio de fuerza, tanto verticales como horizontales, equilibrio de momento respecto a un punto arbitrario. En otras palabras, la manera de análisis, ¿verdad?, para ver la estabilidad o la resistencia, la estabilidad de talud y resistencia del suelo, siempre se recomienda hacer como un diagrama de cuerpos libres, en el cual de una manera sencilla podemos observar qué cargas van a ser las que van a estar interactuando en nuestra masa de tierra y de esa manera empezar con nuestro modelo para analizar. Se analiza la estabilidad del conjunto a partir del concepto de factor de seguridad mediante cálculos repetitivos. Se halla el menor valor del factor de seguridad que va asociado a la superficie de deslizamiento más desfavorable. O sea, podemos encontrar el factor de seguridad yendo a 1 o siendo 1, y ese es nuestro parámetro para ir modelando nuestra estabilidad o nuestra solución. Un momento. La metodología, ok. Siguiendo con la metodología, se clasifican en 3 tipos: el análisis de rupturas planas en taludes infinitos, método de la masa total y método de las rebanadas. Cada uno de ellas nos va a generar un resultado, el cual nos va a ir complementando la condición de estabilidad a cual queremos llegar. ¿Qué quiere decir esto? Por decir algo, el análisis de talud infinito es método que es especialmente adecuado para movimiento de traslaciones en los que la superficie de deslizamiento es paralela a la superficie topográfica y en los que se muestra una anchura considerable en el eje perpendicular del deslizamiento. En estos casos se supone que el deslizamiento se produce sobre un ángulo, sobre una superficie paralela a la superficie topográfica del ángulo constante. Ilustrando lo que acabo de decir, podemos ver la superficie del talud y podemos ver la superficie de rotación, ¿verdad? Que sería de este sentido. Y el factor de seguridad, ¿verdad? Como les decía, el cociente de las condiciones de cómo está el talud versus las condiciones que me harían
de que éste fallara. Y el factor de seguridad tendría que ser 1 o mayor que 1, y si es menor que 1, vamos a tener una falla. Luego tenemos el método de masa total, el cual es la utilización de superficies de rupturas circulares en 2 dimensiones. Esta es una hipótesis muy utilizada en el caso de taludes de alturas finitas, en los que no existe ninguna zona que pueda definir la superficie de ruptura. Los métodos de la masa total consideran las masas desplazadas como un solo bloque que se mueven uniformemente y en el que se imponen las condiciones de equilibrio. Hago mención nuevamente de que esto es bastante teoría, pero esta teoría es necesaria para poder analizar o para poder ver las soluciones con suelos reforzados. Los métodos de las rebanadas es un método de la masa total mejorado y se consigue una mejor aproximación de la distribución de tensiones normales a lo largo de las superficies de ruptura. Todos estos métodos nos van a ir dando unos factores de seguridad que ya lo vamos a ejemplificar ya con los proyectos realizados o los diseños ya hechos. Aquí podemos ver ilustrativamente el método de las rebanadas, cómo condiciona, cómo descompone, ¿verdad?, nuestra masa de tierra en diferentes segmentos, y cada uno nos va a ir dando un dato para inferirlo, ¿verdad?, al final del factor de seguridad. Desde el punto de vista teórico, los métodos de las rebanadas se pueden clasificar dependiendo de las condiciones de equilibrio estático que se consideran y dependiendo de las hipótesis sobre las fuerzas entre las rebanadas. Estos son los métodos de equilibrios límites y los diferentes enfoques que tienen, como el enfoque de Fillenius, Bishop, Jambu. O sea, es un sinnúmero de matices, se podría decir, que se pueden ocupar para determinar los resultados usando una metodología. El método de las rebanadas, el número de ecuaciones de equilibrio disponibles es menor que el número de incógnitas. Como consecuencia, los métodos que no son rigurosos desde el punto de vista de equilibrio de fuerzas o momentos emplean hipótesis adicionales para resolver el problema. Entonces, tiene una limitación este tipo de métodos. Luego tenemos el análisis sísmico. El análisis sísmico, cuando ocurre un evento sísmico, los taludes se ven sometidos a las siguientes acciones. Amplifican de la señal sísmica por efecto del relieve, fuerzas de inherencia inducidas por las masas propias, cambio de los parámetros geotécnicos que caracterizan los materiales que constituyen el talud, y el análisis de estabilidad de taludes denominado pseudoestático. Esto es importante, ¿verdad?, porque los métodos de equilibrio, cuando los empleamos en software o cuando los empleamos manualmente también con ecuaciones, podríamos determinar de que un modelo puede ser estático y un modelo puede ser pseudoestático. El modelo estático es cuando no tomamos en cuenta el análisis sísmico. Cuando tenemos ya el análisis sísmico, este modelo de equilibrio límite se vuelve pseudoestático. Y lo que hace el modelo pseudoestático es que considera las cargas de sismo y aumenta las cargas, ¿verdad?, para poder analizar en el modelo pseudoestático. Sé que son muchos conceptos y a través de la práctica y del estudio uno puede ir sabiendo, manejando bien estos términos. El factor de seguridad se considera aceptable, depende el nivel de riesgo, magnitud de las soluciones implicadas. La propia esencia de la ingeniería se encuentra en buscar un equilibrio entre la inversión y los resultados. Ya vamos a hablar un poco, ¿verdad?, de todo lo exhaustivo que es hacer los ensayos, de qué es hacer las metodologías, qué es hacer los diferentes análisis y cómo poder llegar a un punto de equilibrio tanto en inversión y resultados. Los factores de seguridad en la región varían. Digamos, los factores de seguridad permitidos en Panamá es de 1.2, no menor de 1.2 no se aceptan. Y de 1.5 cuando se considera el sismo. En Costa Rica se considera en 1, ¿verdad? Y en Nicaragua va a estar en dependencia el nivel o el alcance del proyecto, que podríamos trabajar entre 1 y 1.2. Y por último, en las metodologías, ya les comentaba de que los métodos de equilibrio límite tienen algunos boundaries o algunas limitaciones por las hipótesis o las incógnitas que tienen. Actualmente, lo más sofisticado o lo que se están utilizando es los métodos
de estabilidad sísmica o modelos, métodos de equilibrio límite, de elementos finitos, perdón, elementos finitos, lo que pasa es que está en inglés, elementos finitos, los cuales necesitan el registro histórico de la masa donde estamos analizando. Y este elemento necesita software o esta metodología necesita software robusto para hacer las iteraciones, las constantes iteraciones y así darnos un modelo más confiable y con menos incógnitas. Por decir algo, esta es una ilustración de un resultado de esta metodología, pero se requiere de muchos datos previos para poder desarrollar este tipo de métodos. Perfecto. Una vez ya platicado lo que son algunos conceptos generales, los ensayos, metodologías que se ocupan en la geotecnia, por qué se necesita el refuerzo de suelo y qué es el principio de suelo reforzado. Nosotros normalmente tenemos el suelo natural o un suelo estable y como les decía al principio, necesitamos de cortes y relleno para poder ejecutar nuestro proyecto. Empezamos con terraplenes si necesitamos hacer una carretera, como es el caso que vamos a ilustrar, pero normalmente la compactación tiene que ser tiene que tener mucho control de calidad la compactación para asegurarnos de que el terraplén va a estar bien. ¿Y qué puede ocurrir? Si tenemos algunas inconsistencias en la compactación o algunos problemas de manejo de agua en el drenaje, podríamos crear las condiciones de una falla y tendríamos el deslizamiento. A ello también un factor de seguridad menor que 1, inevitablemente vamos a tener un deslizamiento y vamos a incurrir en algunos gastos extras, ¿verdad? Muchos proyectos hemos visto de que en mi experiencia laboral de que dejan expuestos los taludes, como vemos en el caso ilustrativo, y las aguas o el mal manejo de agua nos da este tipo de fallas y se tiene que corregir o hacer una inversión mayúscula para poder resolver el problema. En sí, la técnica de suelo reforzado, el principio de suelo reforzado, consiste en la introducción de elementos resistentes a la tracción, convenientemente orientados, que aumenta la resistencia y disminuye la deformabilidad del suelo compactado. En este método, el comportamiento esfuerzo de formación del suelo es mejorado a través de la transferencia de tensiones para los elementos resistentes. Vamos a ilustrar un poco lo que acabo de decir. Normalmente tenemos la base rígida, empezamos con la compactación, está el suelo compactado, y luego cuando terminamos la compactación y empieza el servicio, cuando empieza a trabajar con las cargas, este suelo compactado normalmente va a tener una deformación. Y esta deformación puede generar deslizamiento, puede generar la falla. Y se requieren paramentos también, o sea, necesitamos evitar la migración de partículas finas para no tener el deslizamiento. Entonces, ¿qué pasa con el principio de suelos reforzados? Normalmente el principio de suelos reforzados nosotros eh, ocupamos elementos que me ayuden a la fricción o elementos que me ayuden a la tracción para esas cargas cortantes o esas cargas sean absorbidas por estos elementos y tenga una mayor estabilidad. Aquí hago un paréntesis en el cual hago referencia a los diferentes fabricantes de estos elementos, que son fabricantes internacionales, multinacionales, en las cuales tienen una gama de solución, ya sean geosintéticos, en mallas de doble torsión, o otros tipos de elementos rígidos, ¿verdad? Y cada fabricante tiene sus manuales o tiene sus códigos y por parte de ellos dan excelente información a los diseñadores, constructores de cómo utilizar sus productos. Sin embargo, mi recomendación es que el ingeniero proyectista, el ingeniero diseñador, busque información y sepa qué elemento utilizar para llegar a lo óptimo, ¿verdad? Es necesario el aprendizaje continuo de este tipo de alternativas de solución para poder aplicarlo y tener alternativas durante la planificación de la obra para ver qué es lo mejor. Recuerden que la ingeniería es también óptimos resultados. Volviendo a la ejemplificación
de los suelos reforzados, al introducir estos elementos que me ayudan a darle mayor consistencia al suelo, vamos a tener una menor deformación, ya que ellos van a interceptar, ¿verdad? Las tensiones y me van a hacer una mayor consistencia. Sin embargo, necesitamos paramentos en el perímetro de toda la estructura a, a reforzar para evitar la migración de partículas finas y de esta manera tener confinado mi suelo y garantizar un servicio um, 50, 30 años, dependiendo de los horizontes de diseño que nosotros tengamos. La resistencia del suelo puede ser con geosintéticos o puede ser con diferentes tipos de soluciones. El día de hoy, para ejemplificar el principio de suelos reforzados, tomaremos el uso del sistema Terramec System, que el sistema Terramec System es muy apropiado para las carreteras. Ya les voy a explicar la bondad de este sistema y es de la empresa Macaferri. Este sistema es una combinación de diferentes elementos que me van a garantizar la estabilidad de talud y el suelo reforzado. Prácticamente lo que vamos a tener es rellenos y compactación en diferentes capas con elementos, en este caso elementos geosintéticos y una pieza que viene con una malla de doble torsión que me confina, ¿verdad?, toda la masa de tierra a compactar. Les daré unos tips de diseño. En este caso, este es un muro de suelos reforzados, donde mi variable independiente se podría decir que es la altura. ¿Qué quiere decir esto? Que la base va a estar en dependencia de la altura. El 60 o el 70% de mi base va a estar en dependencia de mi altura. Lógico que este es un tips muy general, el cual todo esto se tiene que ver o verificar a través de software o cálculo en el cuál es mi desarrollo de mi base óptimo. O sea, si yo tengo 10 metros de altura, yo tendría un desarrollo de 6 a 7 metros, dependiendo el tipo de material a utilizar. Y al tercio de mi altura se requieren mayores elementos de reforzamiento para obtener un modelo óptimo, una solución óptima. Ahora bien, ¿cómo calcular este tipo de solución? Primeramente, hacemos las aproximaciones con el criterio de la ruptura de Moore y la utilización del equilibrio límite. Ahorita vamos a ejemplificar toda la teoría que vimos al principio del webinar y la vamos a ejemplificar en el uso del suelo reforzado. Es importante, ¿verdad? La recomendación que les hacía de los diagramas de cuerpos libres y definir cómo va a estar orientado mi diseño. Por ejemplo, si nosotros, ya hablando un poco de estructura, lo que tenemos que hacer en este tipo de diseño es identificar mi empuje activo y el peso de la estructura más mi empuje pasivo tiene que ser mayor a mi empuje activo para evitar volcamiento y también deslizamiento. Todo eso lo hacemos a través del criterio de la ruptura de Moore y de la metodología de equilibrio límite. Entonces, para ello ocupamos todos los datos, ¿verdad? Recuerden que son en dos parámetros, en cohesión y ángulo de fricción, más las cargas de diseño, y vamos a ir identificando los factores de seguridad. En este caso, calculamos el factor de seguridad contra deslizamiento. Si tenemos un factor de seguridad de 1 o mayor que 1, estamos bien. Si es menor que 1, tendríamos que ver la manera de cómo ir cambiando la rigidez o la resistencia de los elementos que me van a reforzar mi estructura. De igual manera, el vuelco, vamos a tener un factor de seguridad de vuelco que no es más que la sumatoria de los momentos estabilizantes entre la sumatoria de los momentos desestabilizantes. De igual manera, vamos a tener en la fundación factores de seguridad en el cual nos van a ir indicando el factor de seguridad que si es menor que 1 vamos a tener un asentamiento diferencial o vamos a tener un punzamiento. Y todo esto consiste en el análisis, ¿verdad?, de la resistencia de los suelos para el equilibrio o el reforzamiento de los taludes. Y la estabilidad interna también que se hace a través de la metodología de la rebanada. Esto nos va a ir indicando los esfuerzos cortantes y que si no va a haber un pull out de los elementos que nosotros estamos introduciendo para el reforzamiento y las iteraciones, ¿verdad?
que vamos a tener durante el uso de software. Es importante destacar de que los elementos de reforzamiento en los suelos van a intersectar las posibles fallas que van a obtener y este reforzamiento absorben el esfuerzo cortante y me da la estabilidad deseada. Aquí podemos observar, ¿verdad?, los diferentes bloques de análisis. Cuando se utilizan los software, tanto los software de las empresas o los software libre, la recomendación no es tener la altura completa. O sea, si tenemos 10 metros de una estructura a analizar, no analizar completamente la estructura de 10 metros, sino analizarla por bloques, ya que esto nos va a dar mayor seguridad en los factores de, valga la redundancia, de los factores de seguridad. Y así vamos a ir viendo las resistencias internas también, si no va a haber desprendimiento o pull-out de los elementos que nosotros estamos proponiendo. Y así sucesivamente hacemos el diseño. Ahora bien, ya explicada la metodología, la ilustración también del principio de suelo reforzado, que es un principio simple, ¿verdad? Pero que lleva mucha teoría. Ahora vamos a ejemplificar con proyectos aquí en Nicaragua y en la región que se ha hecho este tipo de soluciones. Por decir algo o mencionar, tenemos en Managua, en Rivas, San Juan del Sur, este tipo de solución. Por decir algo, aquí en la suburbana, en el parqueo de Magna, por la intersección de los puentes de San Judas, tenemos una industria que es Magna, y ellos hicieron, ¿verdad?, a la orilla de un cauce, un suelos reforzados de 7 metros con el sistema Terramesh, que el paramento es, se podría decir, un confinamiento como gavión, pero simplemente con malla de doble torsión equidistante a 1 metro por 7 metros. Este es el resultado de un parqueo y trabaja efectivamente. No hay ningún desplazamiento, ni ningún deslizamiento, ni ningún colado. Este proyecto también en San Juan del Sur fue ejecutado en el 2007. Tuve la oportunidad de implementar el suelo reforzado y estuve en la parte de la supervisión, un proyecto turístico en la cual algunos muros de la entrada de este proyecto se hicieron con muros de a gravedad y el parqueo se hizo de suelos reforzados con una altura de 8 metros. Y aquí sí se ocupó la combinación de doble torsión con geomallas o georías que me vino dando la estabilidad deseada. Bueno, ahora otro proyecto es de Costa Rica, en el cual vamos a observar un video donde tenemos prácticamente ya la carretera fallada y déjenme ver si lo puedo poner, le puedo dar play al video. Queriendo pasar. Entonces, eh, la idea es ilustrar, ¿verdad? Eh, lo, lo, la magnitud que tienen este tipo de afectaciones en la carretera y qué es lo que no se debe hacer también. Estamos teniendo ahí algunos, creo yo, inconvenientes, pero si no se puede presentar el video, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Estamos viendo, ok, estamos viendo el video. Como les comentaba, estamos viendo un camión irresponsablemente pasa sobre la carretera ya fallada por un deslizamiento. Tenemos sobresaturación y lo interesante de que al pie del talud también había una falla geológica, donde se tuvo que hacer una campaña geotécnica muy exhaustiva para determinar qué tipo de solución era la más óptima. Listo. Perfecto. Como resultado de los software hacen iteraciones de los posibles rutas o la dirección de la falla y hacen una media, ¿verdad?, de dónde puede tener la mayor afectación
y de ahí nosotros podríamos obtener lo que son los factores de seguridad óptimos. Entonces es necesario saber utilizar este tipo de software para poder aseverar o para poder modelar de manera correcta este tipo de solución. Y para ir terminando, ¿verdad?, la presentación del día de hoy, esta es la carretera fallada en Costa Rica, ¿verdad?, en la cual se tiene que remover el material malo y se tiene que hacer un muro de contención, en este caso un muro en suelo reforzado. Este muro en suelo reforzado tiene una combinación de diferentes elementos. Esto es por la altura y por las cargas que va a estar sometido. Si ustedes se fijan, en la parte de abajo tenemos una georía, es una georía especial de 150 kilonewton de resistencia, y en la parte frontal tenemos un paramento que simula un gavión, que prácticamente es un gavión con una longitud de desarrollo en su parte, que también me sirve como elemento para llegar a la tracción. Y en la parte posterior tenemos geosintético o geocompuesto drenante, que me va a estar ayudando para la evacuación o el drenaje del agua y que mi masa de tierra esté impermeable o que tenga la mínima humedad posible. Aquí podemos ver la logística de la construcción, ¿verdad? El material que se ocupa para los diferentes layers o las diferentes capas que se requieren para la construcción de, de esta solución. Y tenemos también las piedras o rocas que se requieren para llenar el paramento. Ya les comentaba que el paramento es para evitar la migración de las partículas finas y que quede confinada nuestra estructura, en este caso nuestro muro de contención. Aquí estamos hablando de la Paragrip, ¿verdad?, que es una de los geosintéticos realizados por Macaferri, distribuido por Macaferri, y aquí en Nicaragua por Sinter. Pero es de importancia saber que existen diferentes tipos, ¿verdad?, de alternativas en el mundo de los geosintéticos, en el mundo de las soluciones, y es importante, y recalco, que el ingeniero, proyectista, diseñador o ejecutor de obra conozca todo este tipo de productos y sepa cuál es el óptimo a utilizar. O sea, no estar meramente dependiente del fabricante o lo que se proponga externamente, sino que internamente se sepa, ¿verdad?, y exista esa conexión entre cliente y proveedor, ¿verdad?, para poder garantizar el éxito en el proyecto. Aquí tenemos una foto terminada de la estructura de muros de contención, de muro de contención con el principio de suelo reforzado, y aquí estamos observando cómo circulan los vehículos ya una vez terminada la construcción de la carretera y solventado el problema que teníamos de deslizamiento. Y para ir concluyendo, también las fachadas o los paramentos pueden ser de diferentes, como les comentaba. Pueden de ser, esto fue en Panamá, de manera verde, o sea, sin roca, solamente con suelo o con tierra, y se hace una hidrosiembra y tenemos una solución verde. Es importante también mencionar de que estas alternativas de suelo reforzado con la combinación de geosintético dan la alternativa a, de obras tradicionales en la construcción y ayudan también a disminuir las estructuras de cemento que producen más CO2. Eso es indicadores de sustentabilidad, que es una materia que nos atañe a todo a nivel mundial, y el ingeniero civil tiene que estar enfocado a contribuir positivamente con el ambiente. Entonces, reducir el uso excesivo de estructuras con cementificación o con cemento y ayudar, ¿verdad?, a promover estructuras eco-friendly o amigables con el medio ambiente que nos ayudan a reducir el CO2. Esto es importante también porque nos garantiza dejar a nuestra descendencia un futuro con menos calor, se podría decir. Ok, ya para terminar y concluir, eh, los suelos reforzados es una alternativa muy buena para las construcciones de obras civiles actuales que se ejecutan en Nicaragua. Es importante estar siempre en la educación continua. La Universidad UAN ofrece siempre talleres, diplomados y laboratorios para este tipo de soluciones que contribuyen al desarrollo profesional, al desarrollo de Nicaragua y al desarrollo también de
eco-friendly. Como les comentaba, próximamente vamos a tener un diplomado en geotecnia vial, donde vamos a estar viendo todos los ensayos, todas las metodologías, el uso de software, el uso de geosintéticos, que va a ayudar a complementar las competencias y los conocimientos de los ingenieros en Nicaragua y el estudiantado también. Entonces, en conjunto también con el Colegio de Ingenieros, vamos a promover este tipo de actividades, este tipo de talleres para conocer estas alternativas y de esta manera contribuir siempre con la academia y el compromiso con los ingenieros de la región y de Nicaragua. Agradecer la oportunidad y estamos abiertos a preguntas y respuestas. Gracias por su atención.